Historia 1. Las siluetas en la carretera. Hace aproximadamente 2 años viajaba con mi madre de regreso a Tijuana. Veníamos de Guadalajara después de pasar unos días increíbles en casa de mi hermana. Se nos hizo de noche y tomamos la carretera de La Rumorosa. Los que viven por aquí saben lo peligrosa que es. De día tiene vistas hermosas, pero de noche todo cambia. La oscuridad lo envuelve todo y el ambiente se vuelve tenso, casi como si algo acechara en la penumbra. Mi madre venía algo nerviosa. Me pidió que bajara la velocidad y así lo hice, aunque a mi parecer no venía rápido. Quería tranquilizarla. De pronto, mi madre me gritó que tuviera cuidado. Me sobresalté porque no sabía qué pasaba, así que frené casi por completo. Por suerte, nadie venía detrás de nosotros. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Al frente, justo donde mi madre señalaba, 2 siluetas oscuras atravesaban la carretera. Eran figuras humanas, pero sin forma clara. Traté de enfocar mejor mi vista para asegurarme de que lo que veíamos era real. Mi madre no decía nada, solo miraba fijamente, igual de asombrada que yo. Las figuras cruzaron lentamente la carretera y luego caminaron por la orilla hasta que desaparecieron en la oscuridad. Intentamos seguirlas con la vista, pero se desvanecieron. Mi madre me preguntaba si eran personas, pero no sabía qué contestar. Eran solo sombras, visibles apenas mientras pasaban frente a las luces del coche. No parecían seres vivos, más bien daban la impresión de ser fantasmas. Su forma, la manera en que se movían, todo era irreal, como sacado de una pesadilla. Seguimos manejando, tratando de entender qué había pasado. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. El silencio era pesado, lleno de tensión. No supimos a dónde se fueron ni cómo desaparecieron tan rápido. Fue como si nunca hubieran estado allí, salvo por la impresión imborrable que nos dejaron. Lo más increíble fue que, en medio de todo, ninguno de los dos pensó en sacar el celular para grabar. Estábamos demasiado impactados, paralizados por el miedo. Nos quedó la teoría de que quizás eran las almas de personas que fallecieron en esa carretera, víctimas de algún accidente. Y si no eran eso, entonces, ¿qué eran? Historia 2. Brujas en la montaña. Era mi cumpleaños. Regresaba a casa con mis 3 amigos después de un viaje increíble. Habíamos pasado unos días en la playa, comido de todo, reído como nunca. Íbamos en la camioneta de Alexis, mi mejor amigo, y él venía manejando. Eran casi las 11 de la noche y, como siempre, nos tocó cruzar La Rumorosa. Durante el día, La Rumorosa es imponente, con sus montañas, su viento constante, sus curvas peligrosas, pero de noche, todo cambia. La carretera parece estrecharse, el viento suena como voces lejanas, y el ambiente se vuelve denso, como si algo invisible se despertara con la oscuridad. Hasta ese día, yo nunca había visto nada extraño ahí. Había escuchado historias, claro, pero no les daba mucha importancia. Pensaba que eran exageraciones, leyendas de traileros aburridos. Pero esa noche, todo cambió. Veníamos platicando, bromeando sobre cosas que nos pasaron en el viaje. En eso, uno de mis amigos se quedó callado de pronto. Miraba por la ventana con una expresión rara. Los demás lo notamos y le preguntamos qué tenía. No respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia las montañas. Todos volteamos. Con la poca luz que había, la luna llena iluminando tenuemente las rocas, vimos algo que nos dejó helados. En lo alto, por encima de las cimas, flotaban 4 figuras. No eran aves, no eran drones. Eran cuerpos, oscuros, largos y lentos. Flotaban como si nadaran en el aire. Tenían piernas, o al menos algo que parecía serlo, muy largas.
No se movían con gracia, sino con una especie de rigidez extraña, como si colgaran de algo invisible. No hacían ruido, no emitían luz, pero estaban ahí, suspendidas en el aire. Intentamos grabar con nuestros teléfonos, pero la cámara no captaba nada. Todo se veía negro. Eso hizo que el miedo aumentara, porque no había prueba de lo que estábamos viendo. Nos reímos al principio con ese tipo de risa nerviosa que uno usa para no dejarse llevar por el pánico. Pero uno de mis amigos, el más serio del grupo, empezó a rezar, y eso nos dio una mala espina. Él nos dijo que su abuela le había advertido desde niño: si algún día vas por la Rumorosa y ves algo flotando entre las montañas, no mires demasiado, no te detengas, y no hables de eso hasta que llegues a casa. Su abuela creía que ahí vivían brujas. Brujas que habían sido desterradas desde tiempos antiguos y que se refugiaron en esas montañas solitarias. Se decía que volaban solo en noches de luna llena y que cazaban. Según la leyenda, esas brujas se alimentaban de la sangre de viajeros que se atrevían a detenerse. Se decían responsables de muchos accidentes inexplicables. Autos que perdían el control, conductores que desaparecían, rastros de sangre encontrados en la maleza, sin cuerpos. Yo, la verdad, pensaba que eso eran cuentos, hasta que vi esas figuras con mis propios ojos, hasta que noté que no se desvanecían, seguían allí, como si supieran que las veíamos, como si nos estuvieran midiendo. En un momento, una de las figuras se giró levemente, o al menos eso me pareció. No tenía rostro, era solo una masa oscura, pero tuve la impresión de que me miraba, que sabía exactamente quién era yo, y que, si nos hubiéramos detenido, habría bajado. Le dije a Alexis que acelerara. Él también estaba muy nervioso. Pisó el acelerador sin decir palabra. Las figuras siguieron flotando, sin moverse, pero el miedo no se fue. De hecho, aumentó con cada kilómetro que avanzábamos. Uno de mis amigos sacó una estampita de San Benito que llevaba en la cartera. La puso en el tablero. Empezó a murmurar oraciones. Y aunque yo no soy religioso, no le dije nada. En ese momento, cualquier cosa que nos diera consuelo era bienvenida. Después de unos 10 minutos, las figuras desaparecieron. No volaron hacia otro lado, simplemente ya no estaban, como si nunca hubieran existido, pero sabíamos que no lo habíamos imaginado. Todos vimos lo mismo, todos sentimos lo mismo. Cuando llegamos a Tijuana ya casi amanecía. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos dentro de casa. Y entonces nos miramos y supimos que eso no había sido normal, que aquello no era de este mundo. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras flotando, las piernas largas, la oscuridad, esa presencia sofocante que parecía envolverlo todo. Con el tiempo, empezamos a contarlo como una anécdota. Pero en el fondo, ninguno de nosotros lo toma como una simple historia. Porque cuando estás allí, cuando ves lo imposible frente a ti, te das cuenta de que el mundo es más oscuro de lo que imaginabas. Y desde entonces, cada vez que alguien menciona la Rumorosa, me quedo en silencio. Porque sé que, aunque muchos no lo crean, en esas montañas hay algo más. Historia 3. El tráiler que nunca se detuvo. Durante muchos años, trabajé como trailero recorriendo las rutas más peligrosas del norte del país, pero ninguna tan extraña como la que cruza por la Rumorosa. Esa carretera parece tener vida propia, y lo que viví una madrugada aún me hace pensar que hay algo más allá de lo que vemos. Era cerca de las 3 de la mañana, la famosa hora muerta. Llevaba una carga liviana, así que no tenía problema con las curvas ni el descenso. Me sentía confiado, aunque siempre alerta. La carretera estaba desierta y el viento golpeaba con fuerza la caja del tráiler. Había hecho esta ruta muchas veces,
Pero algo en esa madrugada era distinto. No lo noté de inmediato, pero el aire se sentía más denso, como si el ambiente estuviera cargado, con algo que no podía explicar. El tipo de sensación que pone los pelos de punta sin motivo aparente. Mientras bajaba por uno de los tramos más peligrosos, vi luces en el retrovisor. Era otro tráiler, bastante cerca. No me pareció raro al principio, pero algo me llamó la atención. No hacía ruido. No se escuchaba el motor, ni las llantas. Solo veía las luces. Pensé que tal vez tenía los vidrios muy cerrados o la radio encendida, pero no. El tráiler seguía detrás de mí como una sombra, imitando cada movimiento, cada curva, cada frenada, pero sin emitir sonido alguno. Era como si flotara detrás de mí. Intenté concentrarme, no quería caer en paranoia, pero después de varios kilómetros, el silencio se volvió insoportable. Decidí usar el radio para comunicarme. ¿Qué frecuencia usas?, pregunté. Nadie respondió. Probé un par más. Silencio absoluto. Miré por el retrovisor otra vez y ahí seguía. Mis luces traseras reflejaban apenas su contorno. Era un tráiler blanco, sin logotipos, sin placas, sin ninguna marca visible. Las luces delanteras eran demasiado brillantes, tanto que apenas podía ver lo que había detrás. Empecé a acelerar poco a poco, solo para probar si me seguía. Y sí, cada aumento en la velocidad era replicado con precisión. Llegó un momento en que iba casi a 120 km/h, algo que jamás hago en ese tramo. Pero el tráiler blanco no se despegaba ni un metro. De pronto, en una curva cerrada, hice un cambio brusco para salir del camino principal y detenerme en un pequeño descanso de emergencia. Quería comprobar si lo que me seguía era real o solo parte de mi cansancio. Pero cuando frené, no pasó nada. El tráiler blanco no me rebasó. Simplemente desapareció. Ni luces, ni motor, ni nada. No se escuchó ningún sonido de frenado, ni lo vi pasar. Era como si se hubiera esfumado en el aire justo en el momento en que lo dejé de ver por el espejo. Salí del tráiler temblando. Me bajé con linterna en mano y revisé todo. Nada. El camino estaba vacío. Ni una huella, ni luces a lo lejos. Nada. Me quedé unos minutos esperando, tratando de respirar y entender lo que había pasado. Pensé en regresar a la cabina y seguir como si nada, pero un impulso me hizo rodear el camión. Y ahí lo vi. Una mano marcada con polvo en la parte trasera de la caja. Una huella grande, como de alguien que se hubiera sostenido ahí, pero no había nadie. No sabía si era reciente o de algún otro día, pero el polvo estaba suelto y la marca parecía hecha hace apenas segundos. Como si alguien hubiera estado ahí mientras conducía, o tal vez colgado del tráiler. Volví a subir con el corazón latiendo como tambor. Cerré las puertas, puse seguro y arranqué. Esta vez fui más lento. Ya no me importaba llegar a tiempo. Solo quería salir de la rumorosa. Los últimos kilómetros los hice mirando constantemente por los retrovisores. Pero el tráiler blanco no volvió a aparecer. Tampoco hubo más señales. Pero el miedo, ese sí me acompañó hasta que amaneció. Cuando llegué a mi destino le conté a un viejo compañero trailero lo que había vivido. Solo me miró serio, como si ya hubiera escuchado esa historia antes, y luego me dijo: «No eres el primero. Ese tráiler ya lo han visto otros, pero no todos viven para contarlo. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, llevo conmigo una cruz colgada del espejo. Y antes de cada viaje, rezo, porque sé que hay cosas en el camino que no pertenecen a este mundo. Y esa madrugada estuve demasiado cerca de una de ellas». Historia 4. El pasaje del silencio. Era la primera vez que viajaba solo por carretera. Siempre había sentido cierto respeto por los caminos largos, pero esta vez no tenía opción. Un asunto familiar me obligó a recorrer desde Mexicali hasta Ensenada, y aunque planeaba salir temprano, todo se retrasó.
Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente tomé rumbo. Mi única compañía, la radio del auto y el zumbido del motor. La ruta era conocida para muchos, pero había algo diferente esa noche. El clima era seco, pero el aire tenía una densidad rara. Algo que no sabría explicar, como si el silencio se sintiera más fuerte que el sonido. Apenas crucé el letrero que indicaba que entraba a La Rumorosa, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era miedo, al menos no en ese momento. Era una advertencia. Conducía con cuidado. Las luces de mi coche apenas iluminaban unos metros adelante, y el camino sinuoso no ayudaba. En un punto, bajé el volumen de la radio porque escuché lo que pensé era un grito, pero no venía de fuera. Era como si alguien hubiera gritado dentro del auto. Miré los asientos traseros a través del espejo retrovisor. Vacíos. Intenté no pensar demasiado y seguí manejando. Me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el aire dentro del vehículo estaba helado, y noté que, sin haber tocado el clima, el parabrisas comenzaba a empañarse. Reduje la velocidad. La tensión en mis brazos era evidente. Tenía los músculos rígidos. Fue entonces cuando lo vi. Una figura a la orilla del camino. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro, completamente inmóvil. No hacía señas. No parecía pedir ayuda. Solo estaba ahí, observando. Mi instinto me gritaba que no me detuviera, pero por alguna razón, lo hice. Bajé un poco la ventana y le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo me miraba. Sus ojos eran tan oscuros que parecían no tener fondo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba al sostenerle la mirada. Aceleré sin pensarlo más. Unos metros más adelante, revisé los espejos. Y ella seguía ahí, parada en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Pero lo peor estaba por venir. Porque unos minutos después, la radio empezó a hacer interferencia. Se escuchaban susurros, y luego, la voz de una niña pequeña. «¿Por qué no la ayudaste?», dijo con un tono agudo, casi burlón. Me congelé. No sabía si estaba imaginando las cosas. Traté de apagar la radio, pero no respondía. Apagué el motor por completo, aún con el auto detenido en una zona segura, pero el sonido seguía, como si viniera de dentro del auto y no de ningún aparato. Entonces sentí que algo se movía en el asiento trasero. No me atreví a voltear de inmediato. La piel se me erizó por completo. Me giré lentamente y lo que vi me paralizó. Una figura pequeña, de no más de 6 años, con la cabeza baja y el cabello cubriéndole el rostro, estaba sentada justo detrás de mí. «No debiste dejarla sola», susurró con una voz cavernosa que no coincidía con su aspecto. Salté del coche. Dejé la puerta abierta y corrí por el arcén sin rumbo fijo. Solo quería alejarme. Estaba en medio de la nada, sin señal, y con la sensación de estar dentro de una pesadilla. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas. No lo sé. El silencio era total. La carretera, vacía. Decidí volver al auto con cautela. Estaba tal como lo dejé, pero al mirar al interior, no había nadie. Ni la niña, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero el asiento trasero estaba húmedo. Me armé de valor y encendí el motor. Esta vez no puse la radio. No quería volver a escuchar ninguna voz. No quería volver a mirar atrás. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a una gasolinera iluminada. Ahí, un empleado me miró con el rostro pálido. «¿Viene de La Rumorosa?», me preguntó. Asentí, aún sin palabras. No es la primera vez que alguien menciona a una niña. Siempre es la misma descripción. Nadie sabe quién es o qué quiere. Pero si la viste, tuviste suerte. A otros no los dejan salir. Desde esa noche, juro que nunca más conduje solo por La Rumorosa. Ni lo haré, porque sé que hay algo ahí. Algo que espera en el silencio. Algo que se sube contigo al coche.
y no siempre se baja cuando llegas.